Buenos días, esta es una emisión más del noticiero Neurociencia de Minuto de Dios, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá. Les habla Tatiana Usa. Comenzamos esta mañana soleada con esta noticia incógnita. El doctor Jorge Eslao nos habla de la importancia de la educación presencial para los niños en Colombia. Él nos dice, muchos colegios en Colombia ya han sido autorizados para regresar a la presencialidad. Si su hijo está en uno de estos colegios, envíenlo. También nos habla de igual manera de la salud mental en los menores de edad y asegura que cuando uno evidencia cambios en el estado de ánimo de los menores muy notorios es una señal de que algo está mal. Los niños tienen altibajos, pero los padres saben cómo son sus hijos, así que cuando ven cambios muy fuertes en ellos lo hacen para llamar la atención, para que entendamos que necesitan cariño y hacer actividades que les gustan, aseguró el experto, quien además enfatizó que cuando los casos son con severo, se deben acudir a una ayuda profesional. Pero, ¿y ustedes qué opinan? Tengamos en cuenta que Eslao es el fundador y actual director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Es neuropediatra, neurólogo y neurólogo de niños. Jorge Eslao es médico especialista en neurología clínica de la Universidad Rosario y especialista en neurología de niños del sistema de Nuevo México. Comunidad, estamos hablando de un crack. Este personaje además, por allá en el 2014, explica cómo las personas adquieren conocimiento y aún mejor, en el 2018 tuvo una conferencia llamada ¿Cómo preparamos a mi hijo para enfrentar un mundo diverso?, el cual fue todo un éxito. Seguimos en estudio con mi compañera. Buenos días y llegamos a la parte de farándula. Hoy hablaremos de Rodolfo Ginas. Él nació el 16 de diciembre de 1934. No podemos hablar de él como una superación económica, dado que desde muy chiquito tuvo lujos y comodidades. Estuvo en los mejores colegios de la capital de la República, como el Gimnasio Moderno, el Cervantes o el Liceo Francés. No era un estudiante muy aplicado, como él mismo lo decía, era malísimo. Solo le gustaba ir media hora al día a su colegio, que era a la hora de recreo. Llegaba a las 10 de la mañana y media hora después se retiraba. Decía que sus clases eran un poco adoctrinadas y no le gustaba este método. Paulo Antonio Ginas Manotas, uno de los grandes pioneros de la psiquiatría, y su abuelo lo instruyó a pensar en su infancia, a investigar y a tomar muchas investigaciones para elevar su conocimiento. Él es uno de los más grandes de la neurociencia en el mundo y obtuvo sus títulos alrededor del mundo. Médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo su doctorado en neurofisiología de la Universidad Nacional de Australia. Posteriormente fue profesor de neurociencia en la Universidad de Medicina de Nueva York, donde fue nombrado University Professor, una distinción que le permite dictar cátedras en cualquier área del conocimiento humano. La revista The New York Times lo reconoció como una eminencia mundial en materia de la neurología. Recibió el premio Ralph Gerald, el cual corresponde al reconocimiento de mayor prestigio en el área de neurociencias en Estados Unidos. Hace poco recibió un homenaje en el Gimnasio Moderno Colegio, donde se graduó en los años 50 y donde dictó una conferencia llamada La cognición, de dónde viene y dónde va. Esta conferencia fue dedicada al cerebro humano y actualmente estudia la conciencia. Ginas en varias entrevistas ha recalcado que, cito textualmente, yo soy experimentalista, yo no soy un científico teórico, entonces necesito poder hacer las cosas con mis manos, entender directamente lo que estoy haciendo. Es el placer de utilizar el cerebro para entender cosas que uno quiere entender, pero sin tener que leerlas, es decir, no creo en lo que leo, tengo que verificar, concluye. De lo más importante que él ha hecho en su carrera y que pocos científicos han podido lograr es hacer una ley científica. La ley de Ginas o ley de la no intercambiabilidad. Esta ley consta en que ninguna neurona puede pasar de un lado a otro y ejercer su tarea. Asimismo, estudia el Alzheimer. Dice que es más un problema químico
por las llamadas proteínas tau que por vejez. Es así como Ginás, a pasar de la historia de los años, sigue siendo una leyenda, sigue siendo historia. Es un hombre muy inteligente y que nos dejará un gran legado. Es así como me despido, seguimos en Central. Gracias. Así es, Gabriela, y seguimos con las noticias. Estaremos en terrenos más internacionales y hablaremos de la demencia cortical. Problema como la demencia cortical preocupa a la salud mundial, en donde se estima que 50 millones de personas viven con esta enfermedad desde el 2018. Se cree que para el año 2050 aproximadamente 152 millones de personas sufrirán esta enfermedad. La demencia cortical describe condiciones que producen cambios físicos en el cerebro, lo que conlleva a que las personas pierdan habilidades mentales. La demencia cortical hace referencia a las demencias que dañan la corteza cerebral. Cuando hablamos de la corteza cerebral, es esa parte del cerebro responsable de las capacidades mentales superiores. Algunas de estas, como la memoria, las habilidades sociales, el lenguaje y la resolución de problemas. Además, esta zona también procesa información de los sentidos: oído, gusto, olfato, tacto y vista. Existen varios tipos de demencia cortical, pero la enfermedad de Alzheimer y las demencias del lóbulo frontotemporal son las más comunes. Un caso que se presentó en España de una adulta mayor con 76 años en fase moderada de Alzheimer era la matriarca de una familia numerosa. En una clínica donde residía tuvo un pequeño incidente con una enfermera que estaba a turno. La residente entró en un estado de desespero al no ser atendida a una de sus necesidades y en tal situación por error golpeó a la enfermera. Después de un bochornoso momento fueron aplicadas técnicas para calmar a la residente. Fueron utilizadas 4 tipos de técnicas: sensitivas, psicoemocionales, ambientales y físicas, que son comúnmente usadas para pacientes con Alzheimer. Con más noticias, mi compañero Juan Manuel. Así es, Astrid. Los diferentes tipos de demencia tienen diferentes causas. La enfermedad de Alzheimer se desarrolla cuando hay una acumulación de proteínas en el cerebro. La proteína beta-amiloide forma grumos y placas entre las células cerebrales, mientras que las proteínas tau forman marañas dentro de las células nerviosas. Ambos tipos de proteína interfieren con la forma en que el cerebro envía los mensajes. Las personas con demencia en el lóbulo frontotemporal también tienen cantidades anormales de proteína tau y otro tipo de proteína llamada TDP43. Los médicos no entienden completamente por qué el cerebro produce el exceso de estas proteínas, pero dañan las células nerviosas o las neuronas. Los investigadores han identificado varias mutaciones genéticas que pueden causar demencia del lóbulo frontotemporal. Y con ustedes me despido. Esto ha sido una emisión más de Neurociencia en un Minuto, un lugar hecho para informar. Que tengan buen día.